en este caso de aquí, el Cloud Pro que hemos mencionado antes, cloudpro.ek.plus, es la dirección de Cloud. Podéis crearos una cuenta cuando queráis, sin necesidad de tener ningún tipo de producto. Es decir, ahora mismo si alguien o cuando acabe el webinar, podría ya directamente crear dicha cuenta, ¿vale? Al final, el acceso cloud es 100% gratuito, ¿vale? Y una de las cosas importantes es que los servidores están en Europa. Sabéis que hay bastantes empresas o incluso cadenas de hoteles que una parte de los requerimientos imprescindibles con el equipamiento que se instale es que si se disponen de servidores para servicios en la nube y todo esto, pues tienen que ser europeos, ¿vale? Igual que en América hay también una legislación que exige que algunos sean pues americanos, pues aquí en Europa, pues lo mismo, ¿vale? Y así como muchos otros tipos de países, pues tienen X necesidades y X requisitos, ¿vale? Al final esto va a depender un poquito de la empresa, más que nada por temas de protección de datos y temas de seguridad, ¿vale? Entonces, la idea del Cloud Pro es básicamente controlar el hardware de la gama X, es decir, controlar todo lo que he ido presentando hasta este momento. Entonces, la idea es poder gestionar, poder ver esos proyectos, ver una visión de un poquito el estado de cómo está todo y una cierta manipulación, en más o menos medida, en función de lo que pretendamos hacer, ¿vale? Por tanto, una parte muy importante es, como bien hemos visto desde la aplicación, la creación de un proyecto. Nosotros, cuando creemos una cuenta, ¿vale? Tendremos la posibilidad de crear y gestionar múltiples proyectos. Esto implica, pues, que si realizamos 100 instalaciones, tendremos 100 proyectos, ¿vale? Entonces, lo que sí que hay que tener en cuenta es que lo que sí que podemos hacer es que una cuenta puede compartir un proyecto. De tal manera, si nos ponemos en un caso de ejemplo en el que yo soy un instalador que realizo una instalación en un chalet, pues yo como instalador uso mi cuenta, creo el proyecto, una vez creo el proyecto, añado los puntos de acceso que vayan a ir en el chalet y ese proyecto lo puedo o bien traspasar al cliente final o bien se lo puedo compartir al cliente final, de tal manera que el cliente final puede acceder al cloud para realizar una cierta manipulación o bien simplemente una visualización y yo soy el responsable que gestiona eso, ¿vale? El mismo caso en un hotel, es decir, el hotel podría tener la cuenta, crear el proyecto y tú como instalador añadir los puntos de acceso y tener también una cuenta asociada a ese proyecto, ¿vale? Al final lo que nos permite también hay una capa de múltiples niveles de acceso en el que nos permite limitar una serie de permisos, una serie de cosas, con tal de que el cliente pueda o no eh, que el cliente pueda o no pues, dar una serie de permisos con una serie de funcionalidades. De tal manera que si yo soy el responsable del proyecto, otorgo unos permisos únicamente de visualización, por ejemplo, en X componentes de la parte cloud. ¿Sí? Bien. Entonces, otra parte bastante importante. De hecho, es una de las partes bastante curiosas. Es precisamente poder realizar ese diseño, ¿vale? Realizar ese diseño de a dónde vamos a realizar la instalación. El cloud nos va a permitir subir un plano y a través de ese plano vamos a poder hacer un estudio, un mapa de calor, un mapa de interferencias respecto a cómo pretendemos realizar esa instalación, ¿vale? Lo veremos un poquito más en detalle más adelante, pero bueno, las dos imágenes ya transmiten, por ejemplo, en el de la izquierda un mapa un plano donde hemos desplegado 3 puntos de acceso sin ningún tipo de obstáculo y podemos ver cómo realmente cubre prácticamente todo, ¿no? Mientras que a la derecha, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde tenemos un montón de obstáculos, que son esas líneas rojas, es decir, hemos definido las paredes y podemos ver un poquito cómo realmente no llega a radiar el wifi de todo y tenemos zonas que realmente pues no hay wifi, ¿vale? Entonces, evidentemente, como tenemos todos los dispositivos añadidos en la parte cloud,
¿vale? Vamos a poder pues monitorizar el estado de esos equipos, actualizarles el firmware, gestionar la configuración Wi-Fi que tienen, hacer una planificación de cuándo se actualiza el firmware, ¿vale? Ver un poquito todos los clientes que hay, el estado en el que está, picos de tráfico, ¿vale? Información bastante útil para poder saber el estado y el uso en que se encuentra nuestra red, ¿vale? Una de las cosas que es bastante interesante es esta que vamos a ver aquí a continuación, es la capacidad de esa optimización inteligente, ¿vale? Cuando nosotros, digamos, hemos hecho un estudio, hemos hecho el plano, ¿vale? Tenemos más o menos un mapa de cobertura, ¿verdad? No obstante, ese mapa de cobertura implica también que vamos a tener una serie de interferencias y por eso lo que tenemos que hacer es, digamos, vamos a hacer un análisis a nivel de canales, una planificación Wi-Fi, ¿vale? Para minimizar todas esas interferencias, ¿vale? De tal manera que pues empezaremos desde una esquina de la instalación, pondremos el primer punto de acceso en un canal, el siguiente en un canal adyacente que no se solape y así sucesivamente, ¿vale? Simulando, digamos, una especie de celdas aisladas para que a nivel de radiofrecuencia no se interfieran, ¿eh? Entonces, una de esas peculiaridades es que si la instalación es bastante grande, pues hacer ese tipo de planificación nos va a costar bastante, ¿vale? Nos va a costar bastante porque además claro, si el edificio tiene más de una planta, si hay interferencias con plantas de vecinos o bloques adyacentes, también tendremos que empezar a reducir alcances, tendremos que empezar a reducir potencias, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces es un poquito bastante tedioso. Con este sistema, con el sistema de optimización, al final nosotros tenemos todos los dispositivos en el cloud, por tanto pueden comunicarse entre ellos y con sus diferentes radios pueden escanear todo lo que hay alrededor y saber qué dispositivo, qué punto de acceso está cerca, cuál no está cerca y de qué forma cambiar los canales y las potencias para minimizar las interferencias. Simplifiquemos el término interferencias en contra menos interferencias, mejor calidad de Wi-Fi, ¿vale? Por tanto, esto es interesante porque desde el punto de vista del instalador estamos minimizando el tiempo que tenemos que dedicarle a hacer ese despliegue. De tal forma que los equipos irán cambiando sus potencias de emisión y sus canales para llegar a un punto al más óptimo posible, ¿eh? No siempre es posible eliminar la totalidad de esas interferencias, pero sí que podemos dejarlas a un nivel muy bajo, ¿vale? Suficiente nivel bajo para que no nos llegue, digamos, a provocar algún tipo de anomalía o provocar lo que viene siendo una calidad o degradar la performance que tiene el sistema, es decir, lo que percibe la persona cuando llega al hotel o a su casa de que el wifi le va bien, ¿vale? Porque al final el cliente lo ve desde un punto de vista muy sencillo, ¿eso le va o no le va? ¿Vale? Por último, una de las opciones que también hay que, digamos, destacar es que si nosotros tenemos la controladora en una instalación, tenemos toda una parte de análisis inteligente en el cloud que no estaría disponible si no tenemos esa parte. Por tanto, si tenemos una controladora, hay una parte que se nos habilitará, que es la cual nos permitirá sacar datos desde la nube respecto a la controladora. Entonces, vamos. Voy a proceder a enseñaros esa parte cloud, ¿vale? De acuerdo, pues tenemos aquí en pantalla, tenemos el acceso al cloud. En tal caso, lo que sí que vemos es que si ya tenemos cuenta, podemos entrar en la cuenta, si no, pues registraríamos una nueva cuenta. En este caso vamos a entrar en dicha cuenta. Tenemos el proyecto, ¿vale? Tenemos aquí un proyecto ya creado. Si entráramos en dicho proyecto, empezaríamos a ver pues, todos los equipos que conlleva el proyecto, la gente
Aquí tenemos la cantidad de gente que está conectada. ¿Vale? Tenemos aquí pues, información del tráfico que actualmente está fluctuando. Tenemos aquí cómo han variado los diferentes clientes. En este proyecto yo para, digamos, motivos de demo, motivos de webinar, ¿no? Tenemos pues una parte en la sala de reuniones donde me encuentro yo ahora mismo y una serie de dispositivos en una sala en el... ¿Sí? Entonces, pues si entramos en la parte de dispositivos que tengo conectados, pues veríamos directamente dispositivos que están conectados en la nube, es decir, que no pasan por una controladora. Si entráramos en la parte de dispositivos FIT, estos son dispositivos que pasan por una controladora, ¿vale? De hecho, aquí tendríamos la controladora, ¿sí? En los APs en la nube, pues tendríamos información a nivel de estado del funcionamiento, CPU, memoria, usuarios de ese dispositivo, clientes si tiene algún cliente o no tiene. Y aquí tendríamos esa parte que hemos hablado anteriormente que nos permitiría abrir ese túnel hacia esa interfaz web. ¿Vale? En el hipotético caso de que yo quisiera realizar algún tipo de configuración que no me permitiera el panel, ¿vale? O bien podría usar la opción de enviar comandos, ¿vale? Plantando la contraseña que le hemos puesto, o bien abriría un túnel directamente a esa parte web, ¿sí? En la parte de configuración de red, seleccionaríamos el sitio, en este caso, por ejemplo, de la sala de reuniones, y aquí tendríamos un wifi presente, ¿vale? Si yo quisiera en esta parte de wifi añadir otro tipo de wifi, ¿vale? Yo podría irme, veis que os pone que está en la plantilla, yo podría ir a modificar dicha plantilla y agregar más SSIDs, ¿sí? En el momento en que agregara y cambiara esa plantilla, podría realizar la entrega de dicha configuración, ¿vale? Una vez realizada dicha entrega de esa configuración, en la parte de tareas vería todas las tareas que ha realizado o si la hubiera programado esa entrega de configuración para realizarla de aquí 2 días, saldría aquí en espera y vería a ver de aquí 2 días si ha ido con éxito o ha fallado, ¿vale? Si quisiera realizar una gestión de firmwares, podría añadir todos los firmwares aquí, ¿vale? Y en el momento en que yo quisiera, podría realizar una programación para poder enviar dichos firmwares, ¿sí? Entonces, insisto que esto tiene bastantes opciones, ¿vale? La funcionalidad o el motivo de este webinar no es presentaros exactamente todas las funcionalidades como tal, sino un poco entender las capacidades de la solución global, ¿de acuerdo? De hecho, como tenéis acceso en la nube, como viene repetido antes, y es 100% gratuito, podéis entrar y podéis repasar todas las funcionalidades. Si tenéis algún tipo de duda concreta, pues después en la parte de ruegos y preguntas la podemos solventar, o si no, podéis enviar un correo beca, ¿vale? O si tenéis contacto con los comerciales de vuestra zona, pues podríais también poneros en contacto con ellos, ¿vale? Fijaros que también tenemos la posibilidad de mostrar una topología, ¿vale? Es decir, en el momento en que hayamos realizado una distribución, pues el día de mañana sabríamos un poco, digamos, qué punto de acceso pende de qué switch pende de qué controladora, un poquito veríamos el estado de cómo está exactamente todo, ¿sí? Esta parte de aquí arriba es la parte de análisis inteligente, es la parte que hemos comentado que solo estaría disponible si tuviéramos una controladora. De hecho, los datos que se muestran aquí en pantalla se recogen precisamente de dicha controladora, ¿vale? Temas de seguridad que hemos visto anteriormente, pues tendríamos aquí un panel de las posibles incidencias o de las posibles cosas que se han detectado a nivel de seguridad que podrían ser dañinas, ¿vale? Y tendríamos también temas de, pues, bueno, temas de diagnóstico, temas de optimización, ¿vale? Diferentes funciones. La parte que hemos comentado de optimización, que la tendríamos aquí, ¿vale?
Esta parte es una de las partes que os he hablado, es decir, en el momento que hemos realizado un despliegue, nosotros con esta parte de optimización de red, lo que podríamos hacer es que automáticamente escaneara los canales, regulara las potencias para minimizar las interferencias. ¿Vale? Entonces, tenemos una parte muy importante de alarmas, ¿vale? Como veis, yo he dejado aquí presente todas las alarmas. Pues alarmas desde el punto de vista de se ha apagado, ha tenido cortes, tiene problemas eléctricos, la CPU, la memoria. Tenemos aquí un apartado de configuración donde hay algunas configuraciones, ¿vale?, marcadas ya para que me alarme, o otras que podéis habilitar, deshabilitar, o incluso decidir en qué porcentaje o en qué medida queréis que pues os alarme, os avise. Básicamente con una notificación por correo electrónico. ¿Vale? Crearíais una configuración de un servidor de correo electrónico, ¿vale? Y a través de esa configuración os enviarían los códigos. Bien. Entonces, una de las partes más interesantes es en la parte de gestión de proyectos. Tenemos todo ese apartado de estudio. ¿Vale? Aquí nosotros podríamos subir diferentes planos, realizar diferentes estudios. En este caso de aquí vamos a entrar en la parte de estudios, donde tenemos, si os fijáis aquí a la izquierda, tenemos, digamos, el concepto de edificio y el concepto de piso, ¿vale? O el concepto de planta, por así decirlo, ¿no? En este caso, de lo que se trataría es de subir un plano. Yo tengo aquí un plano preparado, ¿vale? Tenemos aquí el plano, bueno, voy a centrarlo aquí en la pantalla. Y lo primero que tenemos que hacer es entrar en modo plano. Una vez entremos en el modo de plano, básicamente tenemos esta opción de aquí, que veis que es un lápiz con un regla de medición, y lo que haríamos es marcar una escala. Es decir, cogeríamos algún punto del mapa que subiéramos, clicaríamos, trazaríamos una línea y le diríamos, estos son 3 metros. ¿Vale? Una vez marcada dicha escala, de lo que se trata es de utilizar la herramienta de dibujar obstáculos, seleccionar, por ejemplo, pared de ladrillos, marcar un color para que lo podamos ver en el plano y empezar a marcar, pues, paredes de ladrillos, paredes de pladur. Si quisiéramos marcar, digamos, la parte de ventanas, por ejemplo, seleccionamos el azul, marcamos esa parte de ventana, ¿vale? Y de lo que se trata es de marcar en el plano, digamos, los materiales de construcción aproximados, más o menos, no tienen por qué ser 100% reales, pero contra más acotado esté, lógicamente, las mediciones y el estudio que se os dará será muchísimo mayor, ¿vale? En este caso, o sea, aquí también marcaríamos las puertas, por ejemplo, vamos a marcarlas en marrones, ¿vale? Y cuando hubiéramos acabado de delimitar los diferentes muros, ventanas, puertas o algún tipo de otro obstáculo que queramos, ¿vale? Como podría ser el hecho de trabajar con ascensores, ¿vale? Marcaríamos todo lo que es la parte de ascensores, ¿vale? Tendríamos el mapa guardado. Una vez con el mapa guardado, volveríamos al modo de dispositivo. Y aquí en el modo dispositivo, a mano izquierda, tenemos los diferentes modelos. En este caso, meteríamos, por ejemplo, APs en pasillo, ¿vale? Y aquí arriba tendríamos el botón de simulación, ¿vale? Realizaríamos, pues, una simulación. Evidentemente, como podéis ver, únicamente donde tengo las zonas bien marcadas, hay un cambio notable con la emisión. El resto, si no está marcado, pues se imagina que es un trozo diáfano, ¿vale? En este caso vamos a irnos al mismo plano que ya tengo preparado con todos los obstáculos pintados, ¿vale? Más que nada porque se tarda un rato. Entonces vamos a activar la simulación. En este caso de aquí, fijaros a mano derecha que yo he puesto 9 puntos de acceso de la X3000, 5 puntos de acceso de la X3000P y un punto de acceso de exterior en esta zona de aquí abajo central, ¿vale? Una X3000 OLP.
Insisto, los he puesto a modo de ejemplo y al tuntún para que podáis ver datos. Para nada esto es como se debería realizar realmente la instalación de este plano, ¿eh? Únicamente es un ejemplo, que nadie lo tome como que es un estudio 100% real, ¿vale? De hecho, ni siquiera me he planteado si ha quedado bien o ha quedado mal, ¿vale? Entonces, cuando nosotros realizamos una simulación, una vez marcados los obstáculos, ¿vale? Lo que vamos a estar viendo, ¿vale? Si os fijáis la diferencia de colores, aquí tenemos el mapa de color, ¿vale? O la escala de color. Y digamos que se está realizando una simulación desde 75 dB, ¿vale? Desde 75 dB hacia arriba, es decir, hacia la señal más fuerte. Pues cada color aproximadamente representa diferentes tipos de señal. En este caso de aquí, pues si vemos la escala, la mejor señal vamos a decir que es el naranja amarillo, después el verde. En verde significa que estamos aproximadamente en unos 50 dB. De hecho, si nos vamos moviendo, ¿vale? Vamos a decir que si yo marcara -50, ¿vale? Todas esas zonas blancas implicaría que están a más, o según como lo miréis, menor, ¿vale? Señal. Entonces, hay un momento en que yo directamente le digo, pues -55, ya veríamos que ese tramo en verde implica que la calidad de señal es a 55, es decir, que si un cliente va a ese punto de acceso, bueno, a esa zona y analiza con el teléfono la conexión a donde está conectado, le daría aproximadamente que está a en torno a unos 55 dB de conexión, ¿sí? Que eso no significa que 55 esté mal, ¿eh? O sea, para simplemente cuando realicéis un estudio, lo que verdaderamente tenéis que ver es si, si el estudio lo habéis dejado con los niveles que queréis, ¿vale? En este caso, si estimáis que una conexión, la conexión, vamos a decir, el último nivel de señal por el cual vosotros determináis que es una instalación buena, una instalación correcta, en este caso, por ejemplo, vamos a volver a esos 75 o a esos 74. Yo aquí estoy diciendo que yo quiero que esta instalación tenga una señalización en todas partes de 75 dB, ¿vale? Fijaros que aquí estamos evaluando la intensidad del 2,4, ¿vale? Hay que destacar, hay que recordar que en 2,4 estamos emitiendo en una frecuencia menor que 5,8. Por tanto, a menor frecuencia, mayor penetración. En este caso, el 5,8 tendría menos penetración que el 2,4. Por tanto, este plano que veis aquí, con este estudio realizado, que a -74 hay zonas de exterior o algunas zonas muy concretas que realmente habría una peor calidad de wifi, es decir, estas zonas blancas implican que están por debajo del -74, en -76 o en -80. Si nosotros hiciéramos un cambio de intensidad a 5,8, como tenemos menor penetración, estos obstáculos nos están parando más el alcance wifi. Por tanto, podemos ver y comprobar cómo con este, digamos, posicionamiento de puntos de acceso, a lo mejor en 2,4 estamos alcanzando el objetivo y lo que queremos realmente hacer. Sin embargo, no cumplimos con dichas expectativas en 5,8, ¿vale? De hecho, fijaros que toda esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí a la derecha, no está teniendo ningún tipo de señal wifi. Es decir, si tiene wifi, a partir de, vamos a realizar para saber a qué nivel estaríamos llegando. O sea, estaríamos en torno a unos 80 y pico, 90 de señal. Pensemos que prácticamente a partir de 80, desde 80 hacia abajo, vamos a decir que en -90 ya tendríamos una rayita en el móvil. Y a partir de 78 estamos hablando de tener dos rayitas en el dispositivo móvil, ¿vale? Entonces, claro,
Si realizáis este tipo de estudio, tal y como yo lo he planteado ahora mismo, pues lógicamente vais a tener que varias zonas del complejo os van a decir que no tiene una buena señal wifi y que no funciona adecuadamente el wifi, porque además, después tenemos también el mapa de interferencias. ¿Sí? El mapa de interferencias, todas estas zonas verdes significa que los puntos de acceso, las frecuencias, no se están interfiriendo entre sí, pero en esos puntos rojos sí que hay interferencias. Si nos fijamos aquí debajo, ¿vale? Se nos muestra claramente el nivel de interferencias que tiene esta instalación. En este caso estamos trabajando en un 40%. Para empezar a eliminar interferencias, lo que tenemos que hacer para realizar la simulación, en este caso, si marcamos un punto de acceso, aquí a la derecha nos dice que está emitiendo en el canal 1 y a 20 de potencia. Y asimismo, la radio del 5,8 está emitiendo en el canal 149 y a 20 también. Entonces, de lo que se trataría aquí, pues es seleccionar un punto, en este caso seleccionamos el punto adyacente, lo cambiamos de canal y vemos como una gran parte del rojo se ha eliminado de interferencias, pero sigue habiendo interferencias hacia la derecha, ¿vale? Esto nos muestra un poco el estado. En el momento en que nosotros realizamos, por ejemplo, una optimización, ¿vale? Si buscamos el país en el que hagamos concretamente el este, en este caso España, podríamos realizar pues eso, una optimización de red, ¿vale? Y podríamos de alguna forma hacer que el programa intente minimizar esas interferencias por nosotros, empezando a cambiar canales, ajustando potencias, ¿vale? En cualquier caso, el día que realicéis la instalación, cuando ya tengáis los puntos de acceso instalados, de lo que se trata es que, como vosotros habéis ya tenido en cuenta un poco el plano, digamos, de esa cobertura y el plano de interferencias, ¿vale? Lo que vais a hacer es en la parte cloud dirigiros a esa parte donde yo os he dicho que se optimizará. Y en el momento en que realicéis esa optimización, el sistema va a empezar a hacer ese tipo de gestiones de canales, de potencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esto de momento pues está ahí pensando, ¿vale? Digo porque tarda un poco, lo vamos a anular. Recordemos que también tenemos interferencias en 5 GHz, ¿vale? Es decir, el mapa de 5 GHz también cambia, ¿vale? Y esto es bastante importante. Sí que es cierto que la interferencia de 5 GHz, como tiene menor penetración, pues entonces hay un poquito menos de interferencias, ¿vale? Pero en cualquier caso habría que revisarlo, ¿vale? Si quisiéramos volver a la parte de intensidades, pues volveríamos a la parte de intensidades. En tal caso, de lo que se trata es de que decidamos qué nivel de señal queramos y si queremos meter algún punto más, por ejemplo, en esta zona de aquí, pues metemos un punto de acceso más en esa zona de aquí, ya tendríamos bien cubierta, veríamos los niveles de señal que tenemos, revisaríamos los niveles de señal también a 2,4, que lo tengamos bien cubierto, perfecto, buenos colores, y luego se trataría de ir jugando con la intensidad. Con la interferencia, perdón. En este caso, pues aquí hay interferencia porque lo acabamos de mover, habría que moverlo de canal. Posiblemente si aún moviéndolo de canal sigue habiendo interferencias, tendríamos que también bajarle la potencia un poco al punto, ¿vale? Ese tipo de cosas. Entonces, si quisiéramos una vez realizado todo este estudio exportarlo, pues tenemos aquí a la derecha un botón para poder exportarlo que nos generaría un documento, ¿vale? Y con ese documento, digamos, pues lo podríamos presentar al cliente para dar un poquito más de fiabilidad y viabilidad a la instalación del proyecto, ¿vale? Sobre todo para no imaginarnos, pues, el hecho de decir, vale, pues más o menos lo tendríamos cubierto con 12 puntos de acceso, pero claro, sí, lo cubrimos con 12, pero en qué condiciones, los rincones con qué niveles de señales quedan, todo esto nos va a ayudar
a que no tengamos que, digamos, estar paseando constantemente por la instalación, ajustando y teniendo varios niveles de medición, sino que simplemente nos permitiría ir a las zonas que veamos del plano, digamos, más críticas y realmente validar y analizar si está todo en orden. Tener en cuenta una cosa importante. Cuando se realiza un estudio, ¿vale? Vosotros más o menos lo vais a ir haciendo con unas ciertas, pues bueno, vais a ir poniendo, vais a ir recibiendo el feedback del programa, pero claro, no nos olvidemos, importante, de los equipos de domótica y no nos olvidemos tampoco de si, por ejemplo, tenemos Chromecastings conectados a nivel de Wi-Fi o si las teles van por Wi-Fi, todo ese tipo de equipamiento, ¿vale? Esto es importante porque, claro, pues yo he puesto los puntos de acceso, pero si sabemos que las teles están en un sitio determinado, hay que analizar, o los Chromecast, hay que analizar un poco la señal que les llega, ¿vale? Porque recordemos que en función de la señal que te llegue, contra más buena sea la señal, las calidades de estabilidad y velocidad también son mayores, ¿vale? Por tanto, esas zonas que tenemos cubiertas a lo mejor en 60 y pico, 70 pues si ahí hay un televisor que es Wi-Fi o un Chromecast, que sepáis que, pues, digamos, es la performance que va a tener va a ser ligeramente inferior, ¿vale? Al igual que los equipos de domótica, ¿vale? Por tanto, el día que realicéis esa digamos, optimización automática, ¿vale? Si no habéis tenido en cuenta el plano de interferencias, ¿vale? Claro, el sistema podría determinar que para eliminar las interferencias tendrá que reducir bastante las potencias. Al reducir bastante las potencias, os podría dejar algún punto muerto en la instalación, algún punto ciego. Es decir, esta parte de aquí, este AP que veis que estoy moviendo, si yo, por ejemplo, decidiera quitarlo, ¿vale? O este punto de acceso de aquí, decidiera quitarlo por temas de interferencias o le bajara tanto la potencia que prácticamente la interferencia se eliminara, a lo mejor el problema que me ha causado es que la cobertura en 2,4 se me ha visto un poco mermada, como podéis ver ahora en esta zona, pero recordemos que la cobertura en 5 GHz es menor, ¿eh? Por tanto, esa zona en 5 GHz, la calidad, como veis, se me ha convertido en un punto muerto, ¿vale? En cualquier caso, os invito a que os registréis, a que subáis algún plano y que empecéis a juguetear un poquito con la herramienta. O si tenéis algún proyecto ya a mano, pues subís el plano, marcáis la escala, añadís los puntos de acceso y empezáis a jugar con la herramienta, ¿vale? Insisto, es relativamente bastante sencilla de usar, bastante fácil de ver los cambios y, y con un plano no implica tampoco muchísimo rato, ¿vale? Bueno, a ver si el plano no es que es enorme.